Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Hoy continuaremos con el capítulo 34 de Éxodo, del versículo 11 al versículo 35. Vamos a ver aquí la advertencia contra la idolatría de Canaán. Y dice así la palabra de Dios del versículo 11 al 17. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de su sacrificio, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Nos queda claro que Dios odia y aborrece la idolatría. La idolatría es el pecado más serio y más contaminante que existe, y la razón por lo que es así es porque le da un golpe directamente a la persona de Dios. Lo vemos en Éxodo 20. La idolatría es una calumnia contra la persona de Dios, y ese es el pecado más terrible. Hacer imágenes de cualquier cosa creada es idolatría. Dios es un Dios fuerte y celoso. Algo que sea más importante para nosotros que Dios, o cualquier cosa que absorba nuestro corazón o nuestro tiempo más que Dios, eso es idolatría. Y la idolatría trae graves consecuencias, como la frialdad espiritual y finalmente nuestra muerte espiritual. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Dios no comparte su gloria con nadie. La adoración y la alabanza y el honor solo le pertenecen a Él, porque solo Él es verdaderamente digno. Por lo tanto, Dios es celoso. Cuando se rinde culto, alabanza y adoración a dioses falsos, Dios se enoja, Dios se enfurece. Por eso advierte al pueblo de Israel que la tierra de Canaán estaba saturada de idolatría. Predominaba una inmoralidad total, pero Dios advirtió al pueblo de Israel que se mantuviesen separados y alejados de las prácticas paganas. En este tiempo Dios requiere de nosotros fidelidad y lealtad a Él, que nuestros ojos estén puestos solo en Él. Continuamos con el versículo 18 al 25, las fiestas anuales. Las fiestas de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es,
y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrará su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, las de las primicias, de la siega del trigo y de la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Aquí Dios prepara al pueblo de Israel para entrar a la nueva tierra y vuelve a establecer las fiestas y los días de reposo. Por eso Dios les dijo lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. El pueblo de Israel tenía que poner a Dios en primer lugar. La prohibición de cocer el cabrito en la leche de su madre se debía probablemente a que esta práctica formaba parte de los ritos religiosos cananeos de la fertilidad. Dios deseaba la pureza para el pueblo de Israel. Dios ama la santidad, pero aborrece y castiga el pecado. Continuamos con Moisés y las tablas de la ley. Versículo 27 al 35 dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Aquí la palabra del Señor dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches con Jehová y escribió en tablas las palabras del pacto, o sea, los 10 mandamientos. Pero hay algo que pasó aquí muy importante. El rostro de Moisés resplandecía. Cuando nosotros tenemos comunión con Cristo y buscamos la santidad,
reflejamos a Cristo y somos luz, y nuestra luz resplandece en medio de las tinieblas. Somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. Les invitamos a que nos escuche el día de mañana, Dios mediante. Que Dios le bendiga y le guarde.